Dios nos siga bendiciendo a todos, hermanos, en esta mañana. Hoy 13 de diciembre del año 2019. Mis hermanos, es tiempo de buscar a Dios, porque se acerca el retorno de Cristo a esta tierra. Le damos gracias a Dios por su santa y bendita misericordia que tiene con la humanidad y que tiene con nosotros. Damos gracias al Señor precisamente por la enorme y gran misericordia del Todopoderoso. Y hablando de la misericordia de Dios, bendito es el Señor. Hagamos un análisis del porqué y la razón. Muchas personas hoy todavía están respirando. Y nosotros, ¿por qué todavía estamos aquí? Cada mañana que pasa, usted debe darle gracias a Dios que ha amanecido. Cada noche que llega, debe darle gracias a Dios por el día que le ha regalado, por los alimentos que le da día tras día, por la movilidad de su cuerpo. Darle gracias a Dios precisamente por lo bueno y misericordioso que es el Todopoderoso. Agradecerle al Señor todo lo que haces por cada uno de nosotros. Y esa misericordia maravillosa comenzamos a vislumbrarla en el capítulo 32 del libro de Éxodo. Y estamos hablando de la situación pecaminosa que tuvo el pueblo de Israel cuando Dios lo libertó de la esclavitud de los egipcios a través de Moisés. Y estas personas en Masat, Mérida, una región del desierto, donde se quedaron en ese lugar para mostrar la ley a Moisés en el monte de Sinaí. Durante 40 días estuvo Dios hablando con Moisés y escribiendo la ley. Pero siempre el diablo se mete y distorsiona y corrompe. Y fue entonces Coré y su grupo que comenzaron a proclamar a todo el pueblo en Mesat que Moisés había muerto en el Sinaí por lo que estaban viendo, los estruendos, los terremotos en Sinaí, el poder de Dios manifestado en ese lugar. Y obligó a Aarón y a las demás personas a hacer un buey de oro con el propósito de regresar a Egipto. Aarón, por temor, le permitió que hagan esas cosas y ellos pecaron contra Dios. Moisés, cuando viene de camino, Dios lo llama y le dice: tu pueblo se ha alborotado, tu pueblo ha pecado contra mí. Pero hay aquí un poco de contradicción en el caso de tu pueblo. Cuando el Dios Altísimo iba a libertar al pueblo de Israel, que llama a Moisés, le dice: mi pueblo está esclavizado y mi pueblo está sufriendo y quiero libertar a mi pueblo de ese lugar. Y del yugo del faraón le llamó mi pueblo el Dios Todopoderoso. Pero ahora, después que precisamente están pecando, ya dice el Señor y le dice a Moisés: es tu pueblo. Y entonces lo dijo mi pueblo al principio, luego después que pecaron, le dice a Moisés: tu pueblo. La razón es que cuando una persona está en el Señor y claudica, ya automáticamente por su desobediencia deja ser propiedad de Dios. Pero así como Dios es poderoso en misericordia, Moisés también
era semejante en la situación de lo que sentía amor por su pueblo misericordiosamente. Dios anuncia la destrucción del pueblo, lo anuncia. Y dijo, voy a raer con todos ellos porque son unos desobedientes. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Moisés? Que intercedió por este pueblo. Intercedió por el pueblo para que Dios no lo destruyera. ¿Y qué le preguntó? ¿Qué le pidió Moisés a Dios Altísimo? Le dijo, Señor, tú eres misericordioso, tú eres bondadoso. Y por esa misericordia que tiene, acuérdate que sacaste a tu pueblo de Egipto. Y ellos van a decir que tú lo has destruido. Le dijo, quítame a mí del libro de la vida. Escuche bien, quítame a mí del libro de la vida y perdona a tu pueblo. Y Dios Altísimo le contestó, yo no te voy a quitar a ti de mi libro, sino todo aquel que pecare contra mí. Pero ahí vemos nosotros cómo Dios permite que Moisés revele su misericordia por su pueblo. Por lo que estamos hablando, las personas, los hijos de Dios, se caracterizan por imitar a Dios en el sentido de la bondad, de la misericordia, de la piedad, en el sentido de la misericordia que debe tener una persona con su pueblo, una persona con su hermano, un miembro con su pastor, misericordia. Hay miembros que no tienen misericordia con su pastor, se cansa el pastor de ayudarlo, se cansa de bendecirlo, se cansa de aconsejarlo, de orientarlo, de dirigirlo, de enseñarlo y de guiarlos con la palabra de Dios y alimentarlo con la palabra de Dios. Y son los primeros que te agarran y lo descifarran al pastor y se desgaritan de su lado, porque cualquier tontería que van mal. No hay misericordia. La palabra de Dios nos aclara específicamente que tenemos que ser semejantes a Dios en el sentido del amor y la misericordia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Salmo 103, verso 17. Dice, las misericordias de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos. Oiga bien, la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad y su misericordia a los hijos de sus hijos. Si usted analiza esta parte aquí de la misericordia plena de Dios, observamos que el Señor, cuando nos entregamos a Él, cuando le buscamos con deseo, cuando le buscamos con seriedad, que nos convertimos en su Hijo, Él, por nuestra obediencia, extiende su misericordia hasta los hijos de los hijos de los hijos. O sea, Dios resguarda a los hijos de su pueblo que le alaban y le glorifican de noche y de día. Es una promesa de Dios. Porque al extender su misericordia, por eso a veces nuestras familias son resguardadas. ¿Cuántos accidentes en la carretera donde jóvenes son asesinados? Son muertos por accidentes. Muchas personas. ¿Por qué suceden esos accidentes? ¿Qué ocurre con esos accidentes donde jóvenes son asesinados? Porque los padres son infieles a Dios. Y esta promesa es del Dios Altísimo. Escuche bien. Esta promesa es del Dios Altísimo que le extiende su misericordia a los hijos de Él. Esto es algo maravilloso.
Pero si yo leo aquí en las Santas Escrituras, bendito sea el Señor, si yo leo en las Santas Escrituras, en el libro de Oseas, en el capítulo 4, gloria a Dios, dice el mismo Dios: por cuanto mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, y por lo tanto, oiga, por lo tanto, dice Jehová, yo no le voy a guardar sus hijos. Esto es algo fuerte que se está hablando aquí en esta mañana. Y la gente no está entendiendo la misericordia de Dios Altísimo, que se extiende a los hijos de los hijos, a su familia. ¿Por qué extiende la misericordia a Dios a sus hijos de los hijos? Porque esos hijos de Dios que guardan su palabra están glorificándole de noche y de día, buscando su presencia, y aunque el hijo sea inconverso, Dios le guarda ese hijo, no por el hijo desobediente, sino por la misericordia que mostró con la familia, con los padres, con las madres que buscan a Cristo Jesús en espíritu y en verdad. Dios extiende hasta los hijos de los hijos su santa y bendita misericordia. Si las personas supieran lo importante que es servirle al Señor Jesucristo en espíritu y en verdad, si lo supieran, la importancia que tienen, no estuvieran fuera de la presencia de Dios. Si lo supieran. Por eso aquí el libro de Oseas dice claramente, y se lo voy a leer, el libro de Oseas 4:6, bendito es el Todopoderoso. Gloria a Dios. El libro de Oseas, capítulo 4, mi alma alaba al Señor Todopoderoso. 4:6 dice, oiga lo que dice. Gloria a Dios. Mi pueblo fue destruido, oiga bien, mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desecharon el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de Dios, tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Yo me olvidaré de tus hijos. Por cuanto desecharon la palabra, desecharon el conocimiento del Altísimo. Entonces, ¿por qué hay tantos jóvenes que mueren, no? Madres de familia pierden sus hijos, porque desecharon la ley y desecharon la misericordia. Pero cuando usted se ajusta y se mete con Dios el Todopoderoso, cuando usted clama a Dios, no hay una oración más efectiva que la oración de las madres y de los padres, una oración que llega, pero oración con el corazón en Cristo Jesús, que es el que nos sirve como mediador, como guía, y como el que nos representa ante el Todopoderoso Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, este Salmo 103:17 dice: la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los siglos. Lo mismo que dice 4:6 Oseas. Entonces, ¿en qué sentido tenemos que obedecer la palabra de Dios? La Biblia dice claramente, Hechos 3:16, gloria a Dios. Nos dice también, Hechos capítulo 2, 37, 38 y también 16, 31, que usted y yo tenemos que convertirnos a Cristo, bautizarnos por inmersión, como dice la palabra, santificarnos de cuerpo, alma, espíritu y ser. 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Entonces, cuando nos santificamos y nos convertimos, que comenzamos la oración a Dios y clamamos al Todopoderoso y andamos en su presencia haciendo su voluntad, entonces los hijos desobedientes, aunque sean desobedientes, Él los cuidará por nuestra fidelidad a Dios. Es una promesa del Altísimo. Porque la misericordia de Dios no tiene límite. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. En el Salmo 108, verso 4, dice la palabra esto: porque más grande que los cielos es tu misericordia, y hasta los cielos tu verdad.
más grande que los cielos. Es la misericordia de Dios. Pero hay un problema que la gente no está comprendiendo. ¿Quiénes son los que alcanzan esa misericordia de Dios plena? ¿Quiénes la alcanzan en todo su esplendor? Todo aquello que hace la voluntad de Dios, inclusive lo que hace la voluntad de Dios, tienen todas las promesas que el Señor ha dado para la humanidad. Aquí yo tengo lo que dice Miqueas 7:18. Que Dios no es como nosotros que nos hacen cosas y no perdonamos. El Señor se olvida cuando nos entregamos a Cristo, olvida nuestros pecados y no perdona. En el capítulo 7:18 dice que es Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Aquí hay un problema. Cuando dice el mismo apóstol Pablo, que dice, sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué está diciendo? Que como Dios tiene misericordia y perdonador y se olvida del pecado de la humanidad, cuando se arrepienten y se convierten a Jesucristo, así Dios el Altísimo nos manda, nos ordena que nosotros también tenemos que ser misericordiosos. Hay gente que pecan y que hacen todo lo que quieran, no tienen piedad de nadie, no tienen misericordia. Hay miembros de la iglesia que tampoco tienen misericordia, no tienen piedad. Yo decía hace un momentico, hay miembros de las iglesias que el pastor lo ayuda muchísimo, lo levantan, se trasnochan por ellos. Ellos lo bendicen en todos los sentidos, andan detrás de ellos, le buscan y hasta hacen lo imposible por ellos, por tiempos y tiempos. Y por cualquier tontería se le desgaritan y se van hablando del pastor, porque son malagradecidos sin misericordia. Y entonces esa gente que no tiene misericordia no pueden entrar en el reino de Dios. Porque el primer fruto del Espíritu Santo, si usted lo tiene, es la misericordia, alabado sea el Señor, que es un fruto del Espíritu Santo de Dios. El que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene misericordia. Y el que tiene misericordia es bondadoso, o sea, se duele de los demás y no mira las fallas del otro, y cuando por él lo ayudan, agradece. Y entonces todo ese agradecimiento lo guarda en el corazón. Pero hay gente que no agradecen. Ni que usted haga todo lo que quiera por él, no agradecen. ¿Por qué? Porque no tiene misericordia con nadie, ni con su familia, ni con sus hermanos, ni con sus pastores, no tiene misericordia. Entonces, el problema es que esta gente se autotitulan cristianos, que son de Dios, que son estos, y no tienen piedad ni misericordia. ¿Cómo Dios mostró la misericordia a este mundo? ¿Cómo Dios la mostró? El Altísimo se desprendió de su único Hijo, Jesucristo, el Salvador, el dador de la vida. Se desprendió de su Santísimo Hijo y lo envió a la tierra, lo hizo un poco menor que los ángeles. O sea, como nosotros, el Salmo 85:6. Y Hebreos capítulo 2, verso 9, hizo un poco menor que los ángeles. Entonces lo hizo como usted y como yo, carne, un cuerpo humano, menor que los ángeles. Y vino y lo envió a esta tierra en carne, santo Dios, para que él despusiera, o sea, para que la humanidad tuviera una esperanza viva de alcanzar la misericordia plena y bendita de Dios, llena de plenitud para la humanidad, y de esa manera podamos nosotros alcanzar la vida eterna. Hay muchísimos
individuos que hablan muchísima basura. Dice, no, porque cuando esa gente han hecho muchísimas cosas malas, se meten en la iglesia evangélica. Pero que eso es lo que yo le agradezco a Dios. Que es tan bondadoso, tan misericordioso y tan bueno que después que uno está en el lodo metido y que uno siente la satisfacción y el deseo de venir a los pies de Cristo y el perdón, entonces viene Dios el Altísimo y nos agarra y nos perdona y jamás se acuerda de nuestros pecados. Fue el caso de los dos ladrones, uno que se llama Gesta y otro Dimas. Están enclavados los tres, el Maestro, el Cristo de la gloria, el Redentor, en el medio, entre dos impíos, como dice la palabra, entre dos malhechores, porque esos dos ladrones no eran fáciles. Hay gente que dice que buen ladrón y mal ladrón, eso es una mentira. El buen, no había buen, eran dos ladrones malísimos, eran criminales, eran asesinos. Esos individuos iban y se metían en los grupos cuando habían celebración y armaban una revuelta y asesinaban, oiga bien, asesinaban en el grupo a las personas y ellos se le gritaban y lo mataban y nadie sabía en el grupo quién lo mató. Y agarraban a las mujeres en las calles, en los caminos, y le cortaban los senos, la guindaban y la dejaban morir ahí, porque eran ladrones, asesinos y criminales. Pero qué demostración Dios el Altísimo en su santa y bendita misericordia, que se refleja a través de Cristo Jesús. Esta le dijo al Señor Jesucristo, si eres verdad que eres hijo de Dios, baja de esa cruz y sálvanos a nosotros. Esta quería que Cristo se bajara y que lo sanara y lo bajara de la cruz para desgaritarse y continuar haciendo la misma vagabundería. No había arrepentimiento, que representa la humanidad reverde y criminal, desordenada. Humanidad sin misericordia y sin piedad representa esta. Pero el ladrón Dimas, él le dijo a aquel individuo rebelde, ¿cómo puedes hablar así? Tú y yo no merecemos esta condenación, porque nosotros somos malos, no la merecemos. Pero ¿qué ha hecho? Él es inocente, no ha hecho nada. Dimas miró que el Salvador no era digno de lo que estaba ocurriendo, pero que sí ellos se lo merecían. Igual que nosotros nos merecemos todo castigo de Dios. Pero acudimos al Señor Jesucristo y Él nos perdonó. Su misericordia llegó a nuestra vida y no se acuerda más de nuestros pecados. Y en ese tenor, el mismo Dimas le dijo, Señor Jesucristo, cuando venga en tu reino, acuérdate de mí. Y dice Lucas 23:43 que inmediatamente Dimas dispuso el corazón a Dios. Inmediatamente Dimas se confesó con Cristo. Reconoció que Jesucristo era el Salvador y que podía salvarlo, librarlo de la muerte eterna. Cristo le respondió esta palabra y le dijo Jesús, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué grande es la misericordia del Señor Jesucristo, de Dios. Qué grande, qué poderosa es. Inmediatamente el Señor Jesucristo escuchó a Dimas que se humilla. Entonces le prometió que en ese mismo día iba a estar con él en el paraíso. La gloria es de Dios. O sea, cuando un pecador se arrepiente, aunque sea lo que sea, tiene la misericordia de Dios, que inmediatamente el Señor escucha su oración cuando deponemos nuestros corazones al Todopoderoso. Entonces, si Dios el Altísimo tiene misericordia, ¿por qué nosotros no podemos tener esa cualidad interesantísima, ese fruto del Espíritu Santo que tiene que llegar a los verdaderos hijos de Dios? Dolerse de los hermanos, dolerse de los demás, ser bondadoso, amoroso
inclusive hasta para predicarle a una gente inconversa, usted tiene que tener misericordia. Predicadores que llaman prostituta a la mujer y que lo agarran y lo destruyen con palabras. El apóstol Pablo dijo que el predicador tiene que ser apto para enseñar, apto para predicar la que con mansedumbre corrija lo que se opone. Oiga, con mansedumbre corrija lo que se opone. Por si quizás Dios le permite que se arrepientan, para que tengan perdón de sus pecados y que tengan vida eterna. Judas 23 dijo claro, a otros sálvenlo arrebatándolo del fuego. ¿Pero cómo? Mostrando por su buena conducta y su misericordia la verdad de la palabra con todo el amor posible. El mismo Tito dijo que esa misericordia del Señor Jesucristo es posible que seamos salvos. No por nuestra obra, ni por nuestra justicia, no, eso no es verdad. Aquí nos dice Tito 3:5, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Nos salvó, oiga, no por obra de justicia. Nos salvó no por lo que usted es. Nos salvó no es porque usted es una gente buena, ni por las obras que usted haga. No se salva. Porque nuestras obras no sirven si no tenemos al dador de la vida, al Cristo que murió, derramó su sangre, nos compró con su sangre. Y es el que nos lava su pecado, no las obras que yo haga. Gloria a Dios. Escuché una información de un hombre, un líder de ese campo, un líder que tenía dinero. Y ese hombre, cuando se moría uno, era el que compraba la caja. Él era el que hacía todo. Él era el que los costeaba los días de celebración del muerto. Y daba dinero para que le den comida a la persona. Y era el hombre más bueno que tenía esa comunidad. El mejor que tenía ese hombre, esa comunidad. Cuando este hombre murió, todo el mundo lloró, diciendo, ese está allá arriba en el cielo, porque era bueno, hacía esto, hacía aquello. Pero ¿cuál fue el problema? Que se descubrió que el hombre tenía a su esposa y una sucursal estaba en adulterio total. Le puedo preguntar, ¿este hombre en adulterio podía alcanzar la misericordia de Dios porque hacía obras de caridad? Nadie que no se convierta a Jesucristo va a alcanzar la misericordia plena del Altísimo. Gloria a Dios, que nos manda a que nos arrepintamos y nos convirtamos al Hijo de Dios, a aquel que me envió para romper con la maldición de la condenación. Cuando nos convertimos a Cristo, pasamos de muerte a vida. Pero no es las obras de caridad que te pueden salvar, jamás. ¿Cuándo nos valen las obras que hacemos? Cuando nos convertimos a Cristo, entonces eso que tú haces en bien de la iglesia, en bien de tu hermano, en bien de tu familia, en bien de cualquier persona en la calle, te pueden valer, porque tú estás en aquel que te dio la vida, porque Jesucristo es el que da la vida, no las obras de caridad. Y ahí es que estamos equivocados y estamos cerrados. Dice Tito aquí que Él nos salvó no por obra de justicia. Gloria a Dios. No por obra de justicia, sino por su santa y bendita misericordia. Usted sabe lo que dice la palabra de Dios aquí. Es sencillo. Bendito el nombre de Cristo Jesús. Aquí en Miqueas 6:8 dice, hombre, si te he declarado lo que es bueno. Dios te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es lo que es bueno? Dice, hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Acaso si usted no se humilla ante Dios, no tiene misericordia para usted? Porque Dios está diciendo que haga estas cosas. Primero, amar. Segundo, tener misericordia.
hacer justicia, oiga bien, pero humillarte delante de Dios, como le dijo Dios al pueblo de Israel. Mire que Dios está misericordioso. Un pueblo que se corrompió en esa época, un pueblo que maltrató a su familia, un pueblo malo, que era sanguinario, el pueblo de Israel. Se descarrió por completo. Y entonces, ¿qué fue lo que dijo el Señor? Si se convirtiera mi pueblo, oiga bien la misericordia de Dios hasta donde llega. Si se convirtiera mi pueblo por el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, voy a sanar su tierra, le voy a perdonar su pecado, le voy a sanar, le voy a escuchar. Aún sabiendo que esta gente estaban perdida por completo, Dios le dice, si usted necesitaban esa gente orando con ese pecado que tenían grave, y orando y haciendo daño, entonces Dios le dijo, vengan acá, ¿ustedes qué están haciendo? Yo no lo puedo escuchar, ni lo voy a oír. Y le puso 3 condiciones. Le puso las condiciones. ¿Cuál fue que le puso? Si se convirtiera, primero, convertirse a Dios. Segundo, orar. Tercero, buscar el rostro de Dios. Y cuarto, que se aparte del mal camino. Vienen ahora las 3 condiciones. Pasan las condiciones. Ahora vienen las bendiciones. ¿Cuáles son? Yo oiré desde los cielos. O sea, Dios te va a escuchar. Te va a sanar tu tierra. Te va a sanar tu cuerpo. Gloria a Dios. Eso es maravilloso. Pero aquí hay una pregunta que hay que hacerla. ¿Qué dijo Cristo ahora a usted y a mí? ¿Qué dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo ahora? ¿Cuáles son los privilegiados de Dios? ¿Cuáles son los bendecidos por Dios? ¿Cuáles son los bienaventurados por Dios? Cristo dijo aquí en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordios, porque ellos alcanzarán misericordia. Oiga, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, si yo soy misericordioso, Dios va a tener misericordia conmigo. Si yo soy misericordioso, Dios mostrará su favor para mí. Si soy misericordioso, me estoy pareciendo a Dios. Porque por eso fue que dijo el mismo Jeremías, Dios pone pastores conforme al corazón de Dios. Y por eso es que los pastores que sufren enormemente con los miembros, que sufren con los miembros, que padecen con los miembros porque son unos grandísimos desobedientes, te traicionan, te hacen daño, hablan de ti después que te han ayudado, que te han enseñado. Y te han ayudado en todos los sentidos. Entonces hay que hablar del pastor que te formó, que te ayudó, que te bautizó, que pasó trabajo, que hasta enfermo se arrodillaba para que tú ahora prácticamente fuese cristiano. Ahora, sin misericordia, yo lo destruyo, hablo mal de él. Porque el problema es que no somos leales a Dios. La misericordia se ha caseado en toda parte del mundo. Porque yo no voy a hablar de política ni del gobierno, porque esa gente no la tiene ni conoce la misericordia. Ni esa gente que anda en la calle haciendo y deshaciendo. Pero sí tengo que decir a los que verdaderamente son de Dios, que el que no tenga misericordia no va a alcanzar el reino de los cielos. Bienaventurado los misericordiosos, porque de ellos es el reino de los cielos. Y no estoy hablando de aquellos que dicen que hay que hacer obra de caridad y que ya con eso está bueno. No es así. Si tú me dices a mí lo diferente. Después que tú te conviertes a Jesucristo, después que tú buscas a Dios, después que el Señor te perdona, después que te hace hijo de Dios por la misericordia de Dios Altísimo, entonces tú tienes que imitar al Señor en el sentido de la misericordia, la piedad y la bondad. Es algo que tenemos que entender nosotros, los que precisamente profesamos conocer la verdad. Porque hay muchos llamados cristianos que profesan conocer la verdad y con los hechos la están negando.
Usted sabe lo que usted agarrar a un pastor o agarrar a un hermano y descifrarlo, descontrolarlo con la lengua, destruirlo. ¿Usted cree que eso es posible? Y que usted dice la verdad, que no, que yo digo la verdad. Esa no es la verdad que usted está diciendo. Eso es contradictorio con la palabra de Dios. Aquí nos dice claro, gloria a Dios. Lo dice claro, Hebreo, capítulo 7, que dice, mire, agarren esos pastores, imiten su fe, pónganlo en alta estima y que lo enseñen. Y después dice 13:14, obedezcan a sus pastores, porque ellos claman por ustedes como si fueran responsables de sus almas. Hay hermanos que agarran otro, lo desbaratan con la lengua, lo destruyen. ¿Acaso tiene usted misericordia? Lamentablemente, aquí me dice otra cosa la palabra de Dios. En Lucas 6:36, miren lo que dice Cristo. Yo no estoy hablando yo, es Cristo que está hablando aquí. Cristo está diciendo aquí, sean pues misericordiosos como también su Padre es misericordioso. Como su Padre. Bueno, aquí me dice usted que la Biblia no dice que yo tengo que ser como Dios. ¿Pero en qué sentido tengo que ser como Dios? Yo veo que dice el mismo Cristo que cuando yo actúo en forma misericordiosa, cuando tengo misericordia con mis hermanos, con mi pastor, con la gente, con los ancianos, con mi papá, con mi mamá, entonces yo tengo misericordia, Dios me va a tener misericordia conmigo y me voy a parecer al Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuánta gente que se van a perder? Porque no tienen piedad, no tienen misericordia y usan la lengua para destruir a su pastor y para destruir a su hermano. Y lo más lindo del caso es que después que lo ven en la calle lo abrazan y dicen, yo siempre te amo, yo te amo. Después que lo traicionan, lo engañan, hacen todo lo que ellos quieran. Hipócritamente, Jesucristo dijo claro, fariseos hipócritas, que con la boca le dicen a Dios que lo aman y el corazón está lejísimo. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Porque también ellos alcanzarán misericordia. ¿Y qué misericordia más grande y más maravillosa que la salvación que Dios me ha dado a través de Jesucristo, que Dios mostró su misericordia tan amplia y tan grande, que desprendióse de su Hijo amado. Oiga, se desprendió de su único Hijo para mostrar esa misericordia, esa bondad, ese amor, esa justicia, esa piedad por cada uno de nosotros. Por eso si usted lee Juan 3:16 y 1 Juan 3:16, usted se va a encontrar con algo sorprendente, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo, para todo aquel que le cree no se pierda y no tenga vida eterna. Dice ahora 1 Juan 3:16, de la misma manera que el Dios, el Padre, entregó a su Hijo, que dio la vida por nosotros, así mismo, dice 1 Juan, nosotros tenemos que dar la vida por nuestros hermanos, la vida por nuestro pastor. ¿Y usted cree que eso está sucediendo? ¿Usted piensa que eso está pasando? Yo no lo creo. Yo no lo creo, porque hay un viaje de grandísimo desobediente que no tienen misericordia para traicionar a su hermano, a su pastor, que lo han ayudado bastante, gloria a Dios, que se han consumido por ellos, que han llorado por su desobediencia, porque no pueden soportar el dolor que le provocan a esos hombres y mujeres de Dios que han dedicado su vida por ayudar a estos grandísimos desobedientes, para ahora traicionarlos y hablar de ellos como si fuera cualquier persona. Todo el que no tenga misericordia en esta tierra
no va a lograr llegar al reino de Dios. Si yo no tengo misericordia, no puedo ser cristiano. Jamás en la vida. Es un mandato de Dios para cada persona que quiera ser salvo de esta maligna y perversa generación. Le agradezco a Dios porque ha tenido mucha misericordia conmigo y también por este mundo. El mismo Dios nos dice que por cuanto su misericordia es latente, por eso no han sido consumidos, porque todavía la misericordia de Dios no se ha terminado. Pero sí le voy a asegurar que cuando se termine la misericordia de Dios, cuando Cristo levante su iglesia, ¿a dónde usted se va a meter? Porque no hay segunda vuelta, como dice mucha gente. No hay segunda vuelta. Vamos a poner los teléfonos en la pantalla y vamos a orar por aquellos que tienen necesidad. La oración de fe del justo puede mucho, y por la oración nosotros subsistimos. Orando en todo tiempo, dice Pablo, con toda súplica. Gloria a Dios por nuestra familia, nuestros hijos, en un mundo tan corrompido como este, en un mundo donde cada uno jala por su lado, en un mundo tan corrompido y tan malo, que nadie puede decir yo tengo misericordia, ni siquiera los gobiernos se vuelan de la gente, porque los políticos y los gobiernos jalan por su lado cada uno. No está la misericordia en este mundo. La misericordia solamente la tiene Dios, y aquellos que quieren salvarse tienen que ser misericordiosos con su hermano, con su familia, con su pastor. Misericordioso con los demás, aunque usted lo vea arrastrándose por el suelo. Tenga misericordia, gloria a Dios, de ellos, y vaya y levántalo. Dígale: Jesucristo no quiere verte así. Cristo quiere levantarte, quiere salvarte, quiere limpiarte, quiere bendecirte, porque Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento para que tengan vida eterna. Dios le bendiga. Amén, hermana. Dios me la bendiga mucho. Estamos bien, gracias a Dios. ¿Por quién? Emil. Ok, Emil Méndez. Oh, Dios, muy bien. Ok. Ramito Adame. ¿Qué tiene que, mi hermana? ¿Qué tiene cáncer? Rafael, ¿qué más? Muy bien, muy bien. Vamos a orar por Rafael Méndez, gloria a Dios. Ok, Juan Sánchez, sí. Ok, Juan Sánchez, vamos a orar por Juan Sánchez, gloria a Dios. Y por mi hermano Pedro. Ok, por Pedro. Que tiene una hernia. Muy bien. Amén. Amén, mi hermana. Vamos a orar por ellos, para que Dios sea quien les sane. Yo sé que Dios está ahí escuchando la oración de su pueblo. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. La misericordia plena de Dios todavía está latente. Y por eso el mismo Dios dice, porque por su misericordia no han sido consumidos. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted, pastor. Amén, varón. Dígame, varón. Y es para que haga el favor de orar por mí, pastor, que estoy sufriendo
Señor, estoy muy fuerte. El nombre tuyo, mi hermano. Aladino Ogando. Ok, Aladino. Vamos a orar. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. El único que puede es el Señor, mi hermano. No se preocupe. Yo en el nombre de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria al Señor. Mi alma adora a Dios. Usted debe de entender que no es por obra para que nadie se gloríe. No fue por obra de justicia que usted es salvo. Es por la misericordia de Dios. Por eso Cristo, hablando claro, se lo dice a la gente. Yo soy la luz del mundo. El que viene a mí nadie no andará en tinieblas, porque Cristo es la luz del mundo. Pero ese Cristo que derramó su sangre rompió con la maldición de nuestro pecado. Por la misericordia de Dios, por el amor inquebrantable de su santísimo Hijo Jesucristo, que Él no dijo no cuando fue enviado por el Padre en carne, poco menor que los ángeles, para que Él se llevara nuestra carga, nuestras enfermedades, y por su llaga nosotros fuimos curados. Alabados a Dios. Por su llaga nosotros fuimos curados. Por su llaga fuimos curados. ¿Usted cree que usted se imagina a las 3 de la tarde en el Gólgota? Cristo Jesús está enclavado, sufriendo los tormentos más horribles, más crueles, con llagas, su cara, su rostro hinchado, su cuerpo hinchado, que ni siquiera podía conversar, porque tal falta de respiración ya. En el momento preciso de su muerte dijo: Padre, todo se ha consumado, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Y Cristo perdona al mundo que prevaricaba, que era corrupto, que desobedeció, que era malo. Lo perdonó. Pero ¿quiénes son aquellos que pueden merecer el reino de Dios? Los que se convierten a Jesucristo, aquellos que valorizan la sangre de mi Señor Jesucristo, aquellos que valorizan lo que Dios hizo por ellos a través de su Hijo amado, aquellos que entienden perfectamente lo que es esta salvación a través de su santísimo Hijo. Dios le bendiga. Buenas tardes. Clara María Madún. Tiene una sombra, un pulmón. Ok. Sombra, muy bien. Vamos a orar a Dios. Esa sombra se va a eliminar en el nombre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Amén, varón. Sí, Dios me lo bendiga. Vamos a clamar al Señor Todopoderoso, el único que puede ser. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor Todopoderoso. Nuestro programa, La Última Advertencia, la Hora de Dios. Y ojalá que usted entienda en esta mañana. Vamos a orar también por Raquel Ortiz. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Ella tiene, por los enfermos, dice ella, por la paz y los encarcelados, por toda la familia y sus 3 hijos, por su sobrino y por mi mamá que tiene dolor en la columna, y por todos mis hermanos. Gloria a Dios. Vamos a orar por esa familia. Bendito es el Señor Dios Todopoderoso. Vamos a clamar al Dios Altísimo en estos momentos. Yo quisiera que usted ponga su mente ahora en comunión con el Altísimo. Ore conmigo. Gloria a Dios. Ponga su mano en la parte afectada. Bendito es el Señor. Y recibirá un milagro de Dios en esta mañana. No por mí ni por nadie, por la misericordia que todavía está latente en el Señor Todopoderoso. No deje que el Señor le cierre la puerta. Busca al Señor ahora que puede ser hallado. Padre Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, te damos gracias porque tú nos permites estar en tu presencia y nos permite llegar a los hogares en esta mañana. Te damos gracias por tu santa y bendita y poderosa misericordia y por la sangre que tu Hijo amado vertió en la cruz del Calvario. Por esa sangre preciosa, Señor, te pedimos por Emil Méndez, que tiene un brazo operado. Señor, termina de curar ese brazo. En el nombre de Jesús, sana, quita toda dolencia que le queda. En el nombre de Cristo, Ramito Adame, te lo presentamos.
Señor, a Rafael Méndez te lo presentamos. Mira a toda su familia, Juan Sánchez, que tiene problemas renales, en el nombre de Cristo Jesús. A Pedro con una hernia, desaparece, Dios mío, esa hernia por la sangre que tu Santísimo Hijo derramó en la cruz del Calvario. Padre, te suplicamos por esta familia. Señor, ellos están en tus manos en esta mañana. Permite que ellos sean sanos en esta hora y que ellos sean prácticamente curados de toda enfermedad y de todo problema. Y que tu nombre en ellos sea glorificado, Padre eterno. Que den testimonio de tu grandeza y de tu poder. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, te presentamos a Aladino Ogando. Él tiene problemas renales en estos instantes. Te lo ponemos en tu mano. Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno, por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario, yo te suplico que esta dolencia, que esta infección renal sea quitada en el nombre de Jesús, por la sangre del Cristo de la gloria. Te presento a Clara María. Dios mío, Señor, tiene una sombra en los pulmones. Padre, toda inflamación pulmonar, toda infección pulmonar, toda enfermedad pulmonar, elimínala por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Señor, Clara María Madún está en tu santísima mano. Espíritu Santo de Dios, llévate todo quebranto de Clara María en los pulmones, en el nombre de Jesucristo, de Aladino Ogando, Señor de Pedro, esa hernia, llévate esos quebrantos de Rafael Méndez, de Ramito Adames, el brazo de Emil Méndez, por la sangre de Cristo desaparece. Mira a Raquel Ortiz, mira a sus hijos, Señor, mira a su familia, mira a su madre, mira a su columna, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, reprendemos todo espíritu de enfermedad de tus hermanos. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que entre a los hogares, Señor, y da una bendición especial a cada uno y que sus quebrantos han quitado por tu amor, por tu misericordia y tu bondad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Porque por la llaga de Cristo nosotros fuimos curados. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, queremos recordarles que en este mundo mueren cientos de miles de personas cada 12 horas. Usted no sabe si precisamente en este mismo día o en el transcurso de esta semana puede morir. Si usted se va de este mundo sin Cristo, sin esperanza, le vamos a preguntar, ¿a dónde piensa pasar la gran eternidad? La respuesta sigue siendo suya. El lunes, cuando sean las 11 de la mañana, hora dominicana, si Dios nos lo permite, estaremos de nuevo con todos ustedes. Que Dios me le bendiga y nos vemos en el próximo programa.